Sector, lo estoy mirando. A ustedes, sí, por favor. Bueno. Pone esto de ocultar porque afecta. Ahí está oculta. Bien. Bueno, vamos a ver las tipológicas. Las tipológicas, es decir, lógicas del tipo. Lógicas del tipo, que sería lo que nos quedó pendiente de esta unidad. Habíamos visto. Y lo vamos a trabajar, perdón, en relación a una paradoja. Vamos a ver el tipo como paradoja en relación a la historia y al proyecto. Y también una introducción al tema de los patios, que va a ser algo que van a trabajar ustedes en las clases prácticas, en el taller. Pasemos. Bueno, ya habíamos visto la mímesis, la noción de mímesis, su herencia, digamos, platónica. Vimos las analógicas del proyecto, los arquetipos, las lógicas de la semejanza, y nos quedaba pendiente esto de las tipológicas. Pasemos. Lógicas del tipo. ¿Qué será esto del tipo? Pasemos. Bueno, cuando hablamos de tipo, hablamos siempre de algo que se reitera y que proviene, tiene como un origen, una procedencia, de allá lejos y hace tiempo, como decíamos, ¿no? De ese tiempo mítico, originario, pero también en su discurrir, en su transcurrir en la historia de la arquitectura. En ese sentido, arrastra todas estas nociones de la mímesis, la imitación, la autonomía en relación a la disciplina, es decir, que es como una mirada en relación a la propia disciplina a través del tiempo, a través de la historia. Y también el tema de la combinatoria de partes, digamos, el hecho de que poder leer determinadas combinatorias de composición. Pasemos. Voy a hacer primero un rastreo más bien rápido de algunas nociones de tipo que han trabajado algunos teóricos, pensadores de la arquitectura. Nos dice Argan que el tipo es un principio de clasificación de los hechos artísticos según ciertas analogías. O sea que aparece esto de la analogía y también aparece una palabra nueva hasta ahora, la clasificación. Es decir, ¿para qué sirve un poco el tipo? Es decir, visto el transcurrir de la historia de la arquitectura, de repente tendemos a hacer clasificaciones, es decir, agrupar por ciertas características semejanzas y distinguir de otro tipo de grupos que son totalmente diferentes. Es decir, agrupamos, sintetizamos. El concepto, según Rafael Moneo, un arquitecto contemporáneo, describe un grupo de objetos caracterizados por tener la misma estructura formal. Es decir, ya está hablando de grupo de objetos que se caracterizan por compartir, podríamos decir, una estructura formal semejante, ¿no? Es decir, desde similitudes estructurales, es decir, son una serie de objetos que comparten, objetos arquitectónicos, que comparten algún grado de similitud en cuanto a su estructura, esa estructura básica compositiva. Y también la posibilidad de considerar el tipo como una estructura formal cargada de valores sígnicos, es decir, que no solamente es una pura estructura geométrica, sino que también arrastra a modo de signo determinados valores en el campo de la arquitectura. Pasa. Entonces, nos dice Roberto Fernández que la lógica tipologista, así la llama él, en realidad es una lógica taxonómica, es decir, que tiene ese rasgo de clasificación, de agrupación y clasificación, y que nos permite conocer ordenadamente el mundo para poder reproducirlo, es decir, que hay algo de orden. Esa clasificación intenta agrupar y separar para establecer algún tipo de orden en la comprensión, digamos, de estos objetos arquitectónicos que se quiere estudiar. Y toda esta lógica en realidad tiene arraigo a partir del siglo XVIII
desde lo que él llama pretensiones cientificistas del iluminismo positivista. Bueno, parece medio rara las palabras, pero el positivismo es la lógica de la ciencia, digamos. Ese pensamiento que tiende a volver científico todo, digamos. Pasemos. Si pensamos el tipo como una lógica de proyecto, que es así como lo consideramos en nuestra asignatura, como una lógica de proyecto, es decir, un principio que nos orienta de alguna manera a los procesos de diseño, nos permite analizar e inventar con un basamento conceptual común que sería el tipo. Es decir, no solamente analizar para agrupar por cualidades comunes, sino también como un instrumento proyectual, ¿no? En esto del inventar. Un acto proyectual, es decir, una práctica, según Solá Morales, una práctica de renuncia basada en una autolimitación referencial. Esto es como una concepción distinta. Acá Solá Morales lo está viendo como una especie de camisa de fuerza el tipo, como diciendo, yo me ciño, me constriño a un tipo en el proceso de diseño y medio que no salgo de eso, es decir, como una reducción, digamos, una reducción que tiene tiene sus potencialidades, sus valores, pero por otro lado nos lleva a dejar de lado otros caminos. Y también la posibilidad de pensar lo preexistente, es decir, lo que fue la historia, como núcleo proyectual de lo nuevo. Es decir, si empezamos a arrastrar un tipo a lo largo de la historia, de alguna manera estamos tomando lo preexistente, pero en realidad lo tomamos para proyectarlo hacia lo nuevo, hacia los futuros proyectos. Y sigue siendo, por supuesto, una práctica analógica de semejanzas. Pasa. Uy, no sé qué dice. No sé qué dice. Se pone control L, a ver, control L. Bueno, algunos aportes más. Rafael Moneo. El tipo manifestaba la permanencia en el objeto, es decir, algo que permanece en el objeto, simple y único, de aquellas características que lo conectaban con el pasado. Dando razón así a una identidad. Yo subrayé identidad, es decir, que el tipo también nos permite encontrar. Habría que pensar, perdón, hago como un paréntesis, si la identidad es lo semejante o es lo distinto. Se los dejo que lo piensen. Si le preguntan, bueno, la identidad de una determinada persona, ¿tiene que ver con semejanzas con otras o con una diferenciación neta? Vale preguntarnos acerca de la identidad. Acuñada años atrás, pero siempre presente en la inmediatez del objeto. Rafael Moneo. Y nos dice Marina Weissman que en realidad el tipo operaría como un instrumento o como un principio de la arquitectura. Y fíjense, si lo pensamos en términos de principio, ¿a qué le suena principios, arquitectura? ¿Con qué? ¿Qué palabrita griega que consideramos desde la primera clase? El arjé. Es decir, que estamos dentro de esta lógica del arjé, de búsqueda de principios, del origen, de un cierto origen, ¿no? Que entonces el tipo también está vinculado a esa búsqueda de orígenes. Bueno, y esta obra que les puse acá, fíjense, un trabajo, una obra contemporánea del arquitecto David Chipperfield, y esa obra en realidad tiene alguna lógica de semejanza en relación a un tipo común en el paisaje, digamos, del entorno. Dice, los primeros bocetos de este museo se inspiraban en los graneros y cobertizos de madera tradicionales en Oxfordshire. Es decir, hay una recreación de un tipo que se daba en ese contexto tradicional,
que es rescatado, digamos, desde la mirada del arquitecto y vuelto desde un lenguaje contemporáneo. El resultado, dice claramente, moderno, alberga fuertes resonancias de la arquitectura vernácula del pasado. Es decir, que hay un diálogo con el pasado también, pero en una obra que es presente y que se proyecta a futuro. Bueno, en relación a la clasificación, siempre me gusta mostrar esta clasificación que hace Jorge Luis Borges de los animales. ¿La conoce? ¿Le suena a alguien? ¿No? En un texto que es el idioma analítico John Wilkins. Ahí Borges dice que, o relata que en cierta enciclopedia china, los animales se dividen en, y empieza a hacer toda esta división de los animales. A, pertenecientes al emperador. B, embalsamados. C, amaestrados. D, lechones. E, sirenas. F, fabulosos. G, perros sueltos. H, incluidos en esta clasificación. I, que se agitan como locos. J, innumerables. K, dibujados con un pincel finísimo de pelo de camello. L, etcétera. M, que acaban de romper el jarrón. N, que de lejos parecen moscas. Bueno, ¿qué les llama la atención acá? ¿Cuáles son los rasgos comunes y cuál en esta clasificación? ¿Qué hace falta para clasificar algo? ¿Tener qué? ¿Algún común, pero que algún criterio? Muy bien, por ahí escuchen, me parece. Algún criterio para poder clasificar. Y ese criterio establece ciertas pautas. Lo que empieza a ocurrir en esta clasificación es que resulta algo disparatada en el sentido que desbarata todos los criterios. Desbarata, ¿por qué? Porque hay animales fabulosos, imaginarios, que nunca han existido, ¿no? Como las sirenas. Hay otros que son, digamos, que alguna vez existieron y están embalsamados, creo que dicen en alguna parte. Otros están amaestrados, es decir, que son animales que están vivos y están amaestrados, que acaban de romper un jarrón, por ejemplo, los que acaban de romper el jarrón. Otros son representaciones de animales, y son dibujos de animales, como estos dibujados con un pincel finísimo de pelo de camello. Hay un etcétera que está metido ahí entre y no al final. Y esto de que de lejos parecen moscas, en realidad está incorporando un sujeto, un ojo que los mira desde lejos. Lo están vinculando con un observador, digamos. Entonces, curiosamente, un filósofo francés, Michel Foucault, dice que el libro que él escribió, Las palabras y las cosas, fue inspirado por este texto de Borges, es decir, el disparador, digamos. Porque en realidad lo que hace Borges acá genera, como él dice, como una heterotopía, es decir, algo inestable, desbarata las clasificaciones. Esos son criterios que se vuelven inestables y que de alguna manera nos ponen más que todo nos hacen tomar conciencia. ¿Por qué se los muestro a esto? Porque nos hace tomar conciencia acerca de cierto grado de arbitrariedad en todo tipo de clasificación. Es decir, no hay verdad en una clasificación. Son criterios de orden, digamos, de alguna manera, que se van fijando. Y bueno, cuando entran a desbaratarse todos esos criterios, hay algo que se desacomoda, digamos. En ese sentido tiene efecto este texto, ¿no? Para poner entre comillas, entre paréntesis, la clasificación, esta lógica de la taxonomía. Y bueno, visto de ese modo, podríamos hacer un listado grande de criterios para clasificar obras de arquitectura, ¿no? Para armar una taxonomía. Pero siempre teniendo en cuenta que son provisorios, que son miradas, que pueden ser modificados, alterados, superados, ¿no? Entonces, si lo pensamos desde lo formal, casa cubo, prismas espaciales, casa patio, casa chorizo, compacta, cajón, funcionales, espacios servidos de servicio. Es decir, serían todos criterios que nos permitirían agrupar una serie de obras de arquitectura bajo ese criterio común, ¿no?
tecnológicos, abovedado, porticado, reticulado. Todo esto creo que lo está en la guía, se los pegué en la guía. O sea, bueno, urbanos, tipologías urbanas, ¿no? Como la calle, la plaza, metida o leída también en obras de arquitectura. Históricos, claustro romano, basílico, el pabellón carcelario, y los tipos originarios, los arquetipos, que ya los hemos visto. Pero podría completarse, por supuesto, y ampliarse esa variedad de tipos, y también de configuraciones, que tienen que ver más que todo como una distribución de las masas en el espacio, ¿no? Si es central, si es radial, concéntrica, arborescente, empeine, lineal, como ejes ordenadores. Y bueno, y podría ampliarse todo este rango. Pasemos. Vale hacer una distinción entre tipo y modelo. Tipo y modelo. El modelo en realidad es una imagen a imitar. También tienen en común la mímesis o la semejanza. La diferencia es que el modelo, que el tipo, digamos, es una regla ideal, es un esquema, digamos, como un esquema, un instrumento abstracto y clasificatorio. En cambio, y el tipo es un objeto según el cual se pueden concebir obras diferenciadas entre sí. En cambio, el modelo es casi como una imitación, digamos. Hay obras que han sido paradigmáticas en la historia de arquitectura y se consideran modélicas. El pabellón de Barcelona, la Ville Savoye, podemos hacer todo un listado de obras que en realidad se constituyeron en ejemplos modélicos de la historia de la arquitectura o del movimiento moderno, ¿no? Entonces operan como modelos que tienden a ser seguidores, hacen mímesis, pero hacen mímesis desde una imitación, ¿no? Por eso nos dice Quatrimer de Quincy que todo es preciso y está dado en el modelo, y todo es más o menos vago en el tipo. Es vago en el tipo. Si yo digo esto, ¿a qué le sugiere eso? A ver, ¿qué le sugiere ese esquema de tipo? Si lo pensáramos en alguna en relación a obras de arquitectura, ¿qué les está diciendo? ¿Qué les diría ese esquema? ¿Le sugiere algo o no sugiere nada? ¿Eh? Sí, es un tipo, pero ¿qué tipo? Si tuvieras que pensar en una serie de obras que responderían a esa, acá alguien dijo, ¿qué dijo? Casa patio y alguien dijo claustro recién, ¿no? Bueno, por eso, esa es la vaguedad del tipo, es decir, que es un esquema reductivo que podría admitir diversas tipologías y podría referirse a múltiples obras de arquitectura, pero tiene un grado de vaguedad en ese sentido, que no determina todo. Sugiere en términos de esquema sintético, pero abre las posibilidades a buscar, indagarlo en una cantidad de obras. Entonces, y en cambio el modelo implica una singularidad y ejemplaridad, o sea, es un ejemplo, es una obra ejemplar, modélica. Pasemos. Acá vemos algunos ejemplos de unos estudios que hizo Franco Purini sobre la clasificación y digamos, lo está mostrando en base a un esquema geométrico, ¿no? Como el cuadrado, con sus diversas variaciones, y seguramente esto está tomado quizá en relación a obras de arquitectura también, ¿no? Como diagramas de organización de determinadas obras de arquitectura, que todas comparten esa semejanza de tipo quizá, ¿no? De rasgos estructurales. Y esta es una Carlos Scarpa, cementerio, que podría ser también una variante de algunas de esos esquemas estructurales, ¿no? Ya en términos de una obra de arquitectura. Pasemos. Bueno, a mí me gusta plantear paradojas, o sea, plantearlo, no es que me guste a mí, sino que me parece interesante porque en realidad abre la pregunta, los interrogantes, no se plantea como una verdad absoluta, ¿no? Si pensamos que la relación entre el tipo y la historia implica una paradoja, ¿cuál sería la paradoja? Yo la describí de esta manera: introduce la historia y al mismo tiempo la niega. ¿Por qué será?
introduce la historia y al mismo tiempo la niega. Pensemos, por ejemplo, estos dibujos de Aldo Rossi. En realidad están tratando de rescatar elementos de la historia, del contexto, digamos, de obras quizá del neoclásico, de obras que aparecen en la ciudad y que tienen otra temporalidad, pero en su propuesta nueva, de repente, su propuesta contemporánea, hay como un grado de imitación más limpia, digamos, de esos rasgos de arquitecturas anteriores, pero al hacerlo, o sea, introduce la historia, pero al mismo tiempo la niega. ¿Por qué la negara? ¿Qué les parece? Cuando yo saco de contexto una obra y la traigo a un contexto contemporáneo, estoy haciendo como una impostación forzada. Es como negar la historia porque niego que una obra determinada es producto de un tiempo, de una sociedad, de valores, de una ideología, de una concepción acerca de la arquitectura. Cuando yo la transporto por imitación a una contemporaneidad, estoy forzando, ¿no? Un poco lo que se llamó la arquitectura postmodernista en digamos, los años 70, que intentó recuperar ese tipo de arquitectura. Entonces, en la época que yo era estudiante, me acuerdo que cuando hacíamos los proyectos de arquitectura, todos los proyectos tenían arcos, tenían tímpanos, había todo como un lenguaje, un repertorio de signos, que en realidad provenían del fondo de los tiempos, provenían de la historia, pero al hacerlo en realidad estábamos más bien descontextualizando, o sea, estábamos un poco negando eso, porque o lo estábamos degradando de alguna manera. Entonces, hay un trabajo metahistórico, transhistórico, o sea, a través de la historia, o sea, esos tipos que atraviesan la historia y que se convierten en invariantes, es decir, en permanentes, en constantes, digamos. En ese sentido se deshistorizan, porque se separan del contexto original que les dio sentido. ¿Más o menos se entiende la idea? ¿Más o menos? Vamos a ver algunos ejemplos en relación a eso. Fíjense, la Piazza de Italia, New Orleans, por Charles Moores en 1978. Fíjense cómo acá él toma todo un repertorio de elementos, de rasgos que venían de Italia, pero de la Italia, digamos, clásica, y bueno, y los recrea de alguna manera en Estados Unidos, en New Orleans, pero bueno, pero a mí me parece esta una operación de deshistorización, digamos, una especie quizá casi de pastiche, ¿no? De mezcla. Acá lo dice Renato Ortiz con bastante claridad, fíjense. Ortiz es un teórico de la comunicación, no es arquitecto, pero hace algunas reflexiones muy brasilero, hace algunas reflexiones muy interesantes respecto de la arquitectura posmodernista. Él dice así: retirados del contexto original, una cornisa egipcia, un panteón al aire libre, pueden cohabitar al lado de arcos clásicos o góticos, pirámides, catedrales góticas, chozas, columnas, helénicas o jónicas, formas abovedadas, techo japonés, etc., son elementos de un conjunto lógico atemporal. Acá vemos esto de la deshistorización, se vuelven atemporales, o sea, como una especie de todo vale que yo puedo traer a gusto y piacere de otro tiempo y mezclarlos así sin mezclarlos, desde una especie de eclecticismo, de la mezcla. En ese sentido, bueno, acá vemos Las Vegas, que también hace como una mezcla ya no de lo pretérito, pero bueno, aparece la Estatua de la Libertad, aparece en Las Vegas, aparecen retazos de lo que hay en Nueva York, ¿no? Pasemos. Por eso, en realidad, esto sería una especie de, entraría a formar parte de un catálogo donde aparecen todos estos rasgos, todos estos elementos estilísticos, un catálogo atemporal y metafísico. Metafísico
en el sentido de que empezarían a aparecer estos elementos como modélicos, como ligados a esa lógica, digamos, esa idea de la mímesis, de la imitación. Una disponibilidad estética casi infinita, es decir, la posibilidad de usarlos, un eclecticismo de repertorios disponibles, como si hubiera un catálogo, un poco como también hemos visto en muchas casas, al principio las casas en los countries que se hacían, entonces tenían la balustrada, ¿recuerdan esos balcones así? Balustradas se llaman, ¿no es cierto? Y bueno, también había una especie de recurrir a repertorios que provenían de otro lado, pero que se impostaban sobre esas obras contemporáneas. Todavía hay muchos ejemplos de eso. Entonces, por eso digo que es un eclecticismo de repertorios disponibles, ¿no? Como si dentro de ese catálogo elijo lo que más me gusta y eso lo aplico a lo que le gusta al cliente, ¿no? Y se convertirían en invariantes proyectuales, transhistóricas y paradójicamente deshistorizadas. Bueno, espero que más o menos entiendan un poco entonces. Acá vemos algunas obras también de lo que se llamó en ese tiempo de la arquitectura el posmodernismo, que surgió de una crítica interesante a una lógica universalizante del movimiento moderno, pero digamos, se tradujo en este uso, digamos, de elementos arquetípicos, pero de alguna manera deshistorizados, podríamos decir. Pasemos. Bueno, y hay un texto que ustedes tenían que leer, no sé si lo han leído o no, sobre un texto de Iñaki Ábalos que retoma la obra Las casas patios de Mies van der Rohe. Quizá les puede haber resultado un poco complejo, porque en realidad él hace toda una lectura y lo lleva, hace como un cotejo de Mies van der Rohe con Friedrich Nietzsche, ¿no? Con el filósofo Nietzsche. Bueno, esto es como una introducción a esto de empezar a pensar también el tema de los patios. Bueno, me pareció muy interesante que en realidad es un proyecto no realizado, son como ejercicios de casas patio, acá lo vemos con sus alumnos construyendo las maquetas, haciendo la crítica, estudiando justamente esas posibilidades de la casa patio, pero podemos pensarla también como heredera de esto originario que era la domus romana, digamos. En ese sentido, aunque se trate de un lenguaje contemporáneo totalmente despojado, digamos, de elementos de estilo y de ornato, hay como un viaje que proviene desde esas casas romanas, de esa domus romana, que era una casa con patios, con peristilo, con columnas, con techos inclinados de donde se juntaba el agua, con una serie de habitaciones que rodeaban esos patios. Y bueno, llevado a una mirada contemporánea en relación a lo que era digamos, la metrópolis cosmopolita, digamos, no sé si era Nueva York donde vivía o en algunas ciudades norteamericanas. Ahora, es muy interesante, por eso a Iñaki Ábalos en realidad la llama la casa de Zaratustra, porque hay un texto, hay un trabajo de Nietzsche que se llamaba Así habló Zaratustra, ¿no? Esto es una especie de imaginario diálogo con animales, ¿no? Y lo que me parece interesante rescatar es cómo Iñaki Ábalos va poniendo como subtítulos o como títulos que son como categorías conceptuales que permiten algún desarrollo. Entonces, del estudio que hace de las casas patio de Mies van der Rohe, bueno, casa de 3 patios, este otro y ese, ¿no? Que en realidad lo piensa para un sujeto quizá, no sé, hedonista, que vive solo, que está, digamos, abocado a los placeres mundanos, pero que necesita encerrarse un poco, aislarse
del ruido y de la congestión de la metrópolis, y justamente usa esos, digamos, utiliza ese recurso de los patios para armar como un colchón, un aislamiento que le dé privacidad, ¿no? Y bueno, y acá aparecen todas las categorías que Ábalos en realidad puede leer en la obra de Mies. Seguramente Mies estaría muy sorprendido si leyera esa interpretación que hace Iñaki Ábalos de su obra, ¿no? O ese cruce que hace con Nietzsche, si bien él podía tener relación con Nietzsche, leía, tenía contactos, digamos, pero fíjense, el sistema, sujeto, superhombre, eterno retorno, naturaleza, ciudad, bueno, todo esto que lo lleva a pensar, que lo lleva a pensar y traducirlo en palabras que luego abren desarrollos y conceptos. Estaría muy bueno, perdón, ¿querían decir algo? Ah, bueno. Estaría interesante que las obras que ustedes estudien, empiecen a extraer algunas palabras que son categorías conceptuales, que les permitan precisar y desarrollar algo acerca de la obra, aunque en realidad no sean la pura verdad acerca de la obra, pero es su lectura, una posible interpretación que ustedes hagan de la obra. Esos patios que están estudiando, van a estudiar casas patio, creo que ya se las han repartido, ¿no es cierto? Ya las tienen. Bueno, ¿qué significa esos patios, digamos, en relación a los modos de habitar la casa, ¿no? En relación a los integrantes de la familia, si es que hay familia, ¿cómo presuponen ustedes algún habitante o cómo son los habitantes de esa casa? ¿Cómo son los habitantes que podrían realmente apropiarse de esa casa? Entonces, acuérdense, tienen que precisar algunas nociones, algunas palabras clave en las obras, además después de construir esquemas, diagramas, de eso, porque lo llevamos al campo gráfico también. En Córdoba también tenemos ese viaje histórico, digamos, y por suerte se ha podido rescatar la Casa Garzón Maceda en Entre Ríos 40, donde hoy funciona el Centro de Arte Contemporáneo, que digamos, fue reconstituida de alguna manera, reciclada. ¿Qué dije yo? Bueno, sí, me equivoqué. El Centro de España Córdoba, sí, me equivoqué. Me fui al Chato Carreras. Sí, el España Córdoba. Que queda acá cerca y que está bueno que lo vayan a ver, porque realmente es una obra, digamos, que alguna vez que fue una tipología de casa-patio, digamos, que eran grandes casas, eran cuartos de manzana, ¿no? A lo mejor Vero les puede aportar algo sobre esto porque ella desde historia sabe mucho del tema. A ver, si nosotros pensamos o recorremos la República nuestra, nuestras ciudades, el tipo de casa chorizo es una casa común que surge a partir de ese viaje que se produce desde España con los conquistadores a partir de lo que es la tipología de la casa de la domus romana y la partición en cuartos de las manzanas de la cuadrícula fundacional. Entonces, esas manzanas de la cuadrícula fundacional dividida en cuartos con la densificación y la partición de esas parcelas originan estas casas chorizo, es decir, la división de una casa de patios, de sucesión de patios, 2 o 3, la primera patio principal para la vida social, el segundo que tiene que ver con los servicios y atrás la huerta, la división de esta casa a través de una medianera y una repetición en espejo, se originan estas casas chorizos. Buenísimo. Bueno, así que está, además, por supuesto, acá tiene toda una serie de rasgos de estilo, vean, con columnas jónicas, o sea que
vienen como un viaje desde a través de la historia, pero en una obra que tiene un carácter, digamos, particular cuando uno ingresa, como que nos transporta a esos otros tiempos. Y es un ejemplar, uno de los pocos ejemplares que quedaron de esa tipología. Es uno de los principales exponentes de la arquitectura doméstica cordobesa del siglo XIX, si bien estaba de antes, pero fue transformada en el siglo XIX, y uno de los pocos que se conservan hasta el día de hoy, reciclado, ¿no? Por algunos docentes de esta facultad también. Marina Weissman, Freddy Guidi. Pasemos. Bueno, en relación entonces a ese viaje histórico, podríamos decir que en realidad digamos, el objeto de la mímesis o de la semejanza tiene que ver con casi el arquetipo casa, como el que hacíamos cuando éramos niños, dibujábamos una casita y era el techo inclinado, la chimenea, el caminito, así teníamos eso como incorporado así desde que no viene de ahora, viene de tiempos pretéritos, pero que se va reiterando, ¿no? Y en ese sentido, ahí hubo una propuesta de casa surrealista en una galería de arte, en donde en realidad aparece como una mezcla, un repertorio de esos elementos que de alguna manera configuran alguna idea de casa. Y en este otro caso, para mostrarles cómo aún desde obras contemporáneas pueden leerse arquetipos y también el tipo patio, ¿no? Porque esta es una casa organizada en relación a un vacío patio, pero también vista desde, digamos, puede verse casi como un árbol, como casa árbol, como el arquetipo de la naturaleza, y también esos techos no sé si son inclinados que van hacia el centro para recolectar el agua, creo que sí, puede ser, porque tienen como una pileta en el centro también. Es decir, es como que una casa como esta nos genera asociaciones con la Domus Romana, pero a su vez con la casita del árbol. Es decir, cada obra es mucho más que lo que podamos describir en cuanto a proporciones, a forma, a tamaño, sino que siempre hacemos asociaciones con tiempos pretéritos. No, que tiene rasgos de cueva y también de cabaña según cómo se la mire espacialmente, porque tiene una relación hacia el afuera que es muy de cabaña, pero hacia el interior se cierra como la mayoría de las domus y también las casas patio de Mies, con esa privacidad hacia el patio central, casi en una espacialidad de cueva. Buenísimo, pequeño detalle que me olvidaba. Entonces los arquetipos, ¿no? La cabaña, la cueva, factibles de ser leídos en obras contemporáneas. Pasemos. Y en este caso, por ejemplo, como en un proyecto, en obras, un conjunto de viviendas en Chile, en el sur de Chile, como de alguna manera está considerando, porque es una vivienda para un grupo mapuche, Undurraga Debes, los arquitectos, esa vivienda ruca de alguna manera está recreando ese arquetipo de la cabaña, ¿no? Pero una tal cabaña, una cabaña específica, no una cabaña genérica, no lo genérico de la cabaña, sino una cabaña que pertenece al lugar, digamos, a ese lugar. Fíjense cómo recrean, ya van a ver la que sigue, bueno, está un poco el proyecto, fíjense la que sigue, cómo está recreando el modo de tamizar la luz de ese tipo de cabañas que generan en el interior seguramente una especie de sensación, digamos, justamente de ese tamiz de la luz. Perdón. Sí. Y inclusive estos palos que aparecían, volvemos a traer acá, aparecían como estructurantes de la ruca, cómo aparecen, ahí está, cómo aparecen acá, perdón. Uy, no tengo que tocar esto si no hago lío, ahí está. Sí, perdón. Bueno, hay una sugerencia de la estructura, es decir, si bien acá
hay uso de hormigón y de materiales contemporáneos, pero también están usando, en ese caso, ese tronco que remite a esa ruca originaria y esa piel vegetal, podríamos decir. Pasemos. Bueno, y ya que estábamos hablando de los patios, hay este poema breve de Borges que se llama Un patio, que dice así: con la tarde se cansaron los 2 o 3 colores del patio. Esta noche la luna, el claro círculo, no domina su espacio. Patio, cielo encauzado. El patio es el declive por el cual se derrama el cielo en la casa. Serena, la eternidad espera en la encrucijada de estrellas. Grato es vivir en la amistad oscura de un zaguán, de una parra y de un aljibe. Bueno, fíjense qué lindo esto, ¿no? El patio es el declive por el cual se derrama el cielo en la casa. Y me hace acordar también a un poema de Armando Tejada Gómez, que estuvo alguna vez en Córdoba, poco tiempo antes de morir, y decía: una casa sin patio es como una pajarera, tiene como de todo, pero el cielo está afuera. Eso decía Armando Tejada Gómez, compositor del folclore y del nuevo cancionero mendocino. ¿Sí? Pasemos. Bueno, entonces hablando de patio, encontré, en realidad lo encontré dentro de mi archivo de fotografías este clima de patio de Álvaro Siza, pero no puedo encontrar la obra que le dio origen. Miren, pasa que a veces uno guarda una imagen, y estuve buscando, googleando, y no hubo caso de encontrar. Bueno, pero no lo supe hacer, pero me pareció el clima que genera. Fíjense, no es lo mismo el paisaje así como puro paisaje, de repente ese hueco que se genera acá recupera ciertos atributos que configuran esa idea de patio, de centro, ¿no? de definir un lugar dentro de la inmensidad del territorio disponible. La arquitectura define, construye un lugar, un tal lugar, este lugar, como una particularidad. Pasemos. Y en ese sentido, retomamos esto del ritornelo, ¿no? Como esa necesidad de, que esa imagen ya se las mostré en teóricos anteriores, ¿no? Esa idea de configurar ese espacio alrededor, aún en la inmensidad, digamos, del ágora, digamos, el espacio abierto, de repente definir algo que me contiene, ese centro que me contiene en el espacio, ¿no? Eso de consagrar un territorio, una rítmica, que nos da cierta seguridad frente al caos, ¿no? En ese sentido, el ritornelo es territorial, mantiene una relación esencial con lo natal, con lo originario, ¿no? Un volver a los principios, al arjé. Bueno, y dos casas con patio, como para mostrar un poco que hay patios y patios. Además, una pregunta: ¿es lo mismo hablar en términos de un vacío que nombrarlo patio? ¿Será lo mismo? ¿Qué carga tiene nombrar una espacialidad como patio, a diferencia de decir, bueno, es un vacío? ¿Cómo? Vegetación, aunque no tenga vegetación, ¿no? Porque es la definición de ese, sí. ¿Grado de qué? De habitabilidad. Ajá. Ajá. Hay otra mano. Un propósito, digamos, que a lo mejor nos ayude a pensar que un vacío es un concepto abstracto, un concepto físico, ¿no? El vacío proviene de la física. Un vacío en relación a los llenos, digamos, a la materia. Un vacío, un hueco. En cambio, hablar de patio
ya nos remite a la historia de los patios, a la apropiación del tipo a lo largo de la historia, ¿no? O sea, está afirmando esa noción de un tipo que no es inventado, creado ahora, sino que proviene de ese fondo de los tiempos. Acá uno de los compañeros. Que capaz se lo puede ver pensado como el tema de un plus al vacío. El patio sería un plus que generado por la habitabilidad que se le puede dar habitando el espacio en sí. Buenísima tu lectura. ¿Cómo es tu nombre? Donato. Buenísimo, se ve que ha leído el texto Arquitectura Plus de Sentido. Entonces, hay un plus que tiene que ver con la apropiación humana, con el sentido que adquiere esa espacialidad, digamos, ¿no? Del orden de lo concreto, del orden del lugar, del orden de lo apropiable. Bueno, y una cosita más, miren, pasa un segundo anterior. Esta casa de Marcel Breyer, Casa Hopper, fíjense, dentro de un espacio de la naturaleza, la casa está dentro de un espacio natural, como el patio en realidad está inclusive cerrado y confinado en relación a la casa, está dentro de la casa, como si hubieran atrapado ese declive del cielo en el patio, está atrapado dentro de la casa. Y bueno, por supuesto, también nos da a pensar en relación a que eso lo van a tener que también ustedes poder ver, en relación a qué actividades hay alrededor del patio, cómo sería el tipo de apropiación en relación a esa espacialidad. Fíjense, la zona pública aparece ahí, la zona, digamos, de estar, comedor, cocina, lo que fuera. El paso hacia la zona privada también tiene apertura hacia el patio, pero la zona de dormitorios está prácticamente aislada de ese patio y como una idea de privacidad. Además, creo que había también una distinción neta entre la zona de los niños, de los hijos, y la zona de los padres, que, digamos, se presuponía dar más aislada, digamos, con más privacidad. Pero esa porción, porque si acá no hubiera límite, prácticamente, bueno, sería una cosa más abierta. Acá hay una definición de ese recinto cerrado como el patio totalmente apropiado para la interioridad de la casa. Pasemos. Otro ejemplo, porque alguna de ustedes dijo antes la vegetación o el verde, pensando en un patio verde, pero no todos los patios son verdes, es decir, puede haber un patio seco, un patio como estos patios de estas casas contemporáneas, la casa Patio R, fíjense, donde hay casi como también hay como una especie de, comparte con la anterior ese deseo de atrapar una interioridad fuerte. Prácticamente es una casa que está bastante cerrada al exterior, tiene pocas aberturas, y en la zona del patio solamente aparece inclusive traslúcido el límite, ni siquiera se quiere capturar el afuera desde lo visual, solamente desde la penetración de la luz, ¿no? Entonces, solamente, y esto que aparece una pileta ahí, ni siquiera un caminito tiene nada, o sea, es una especie de puro minimalismo sintético, pero donde el patio tiene una connotación quizá, a lo mejor quizá parecida o se puede asociar con esas casas patio de Mies, ¿no? Con esa interioridad fuerte, cerrada, casi aislada, no solo de un entorno urbano, sino inclusive de la propia naturaleza, ¿no? Bueno, eso es todo. No sé si estamos... ¿Qué hora es? Bueno, sí, fue un poco más corto hoy, así tienen en el taller más tiempo de trabajar las casas también. Gracias. Sí, tómense 5 o 10 minutos y van al taller, ¿no? Sí, ahí está.